Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, en primer lugar. Bueno, tengo que deciros que para mí es un inmenso placer intelectual, pero también personal, presentar a Rita Segato. Y lo es básicamente porque le tengo mucho reconocimiento intelectual y un grandísimo aprecio personal. Tengo que deciros que Rita nació en Argentina, pero aunque ha vivido en diversos países como Venezuela, como Irlanda, como Estados Unidos, casi toda su vida profesional se ha desarrollado en Brasil. Tiene muchos títulos, no los voy a leer todos porque total creo que es redundante. Tiene títulos de máster, de doctorado, se ha formado en Irlanda, en Gran Bretaña. Y ahora, después de ser profesora en la Universidad de Brasilia, es investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil. Tengo que decir que Rita Segato tiene una gran formación en lo que creo yo que ella asumiría como el pensamiento o como la epistemología hegemónica, pero con su gran inteligencia y con su enorme sentido crítico ha hecho un uso contrahegemónico de ese, parafraseando, ¿no?, a Sousa Santos, ha hecho un uso contrahegemónico de esa epistemología hegemónica o dominante, y de ahí pues tiene una gran obra. Voy a citar algunos libros. Santos Daimones, o Politeísmo Afro-Brasileiro e a Tradição Arquetipal. Las estructuras elementales de la violencia, yo le he leído, es un libro magnífico. La nación y sus otros, otro libro magnífico que nos vendría además muy bien ahora, nos proporcionaría muchas claves. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Tengo que decirte, Rita, que este es mi preferido. Me parece que es fundamental, es imposible entender los feminicidios en Ciudad Juárez sin leer este texto. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, El Edipo Negro, publicado en francés en París en 2014. La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda. Es muy interesante porque uno de los capítulos es sobre el feminismo decolonial y Rita marca ahí cuál es su posición y cuáles son las dos posiciones fundamentales que se han desarrollado en América Latina en el feminismo decolonial. Lo último que se acaba de publicar en España es La guerra contra las mujeres en Traficantes de Sueños en el año 2016, y este libro, esta editorial, Traficantes de Sueños, tiene la característica que podéis imprimirlo directamente porque está libremente está en Internet. Bueno, tengo que decir que es coautora de la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes negros e indígenas en la educación superior en Brasil, en el año 1999. Ha colaborado desde el año 2003 con diversas organizaciones de la sociedad civil de Ciudad de México y de Ciudad Juárez, también de El Salvador, de Guatemala. Actuó como perita, esto me parece que ha sido algo que cualquiera quisiera tener en su biografía. Actuó como perita para el Ministerio Público de Guatemala para el caso Sepur Zarco, que juzgó un crimen de sometimiento a esclavitud sexual y doméstica de mujeres indígenas mayas quechí de militares guatemaltecos durante el periodo autoritario entre el año 2014 y el año 2016. También actuó como jueza en el Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres durante el Foro Social Panamazónico de Tarapoto, Amazonia peruana, en el 2017. En 2017 fue destacada como una de las 4 intelectuales representativas del pensamiento latinoamericano por la revista mexicana La Tempestad. Recibirá en el año 2018, durante la 8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Claxo, 50 años. A mí, ya está bien. Ahora una cosilla mía, solo de mi cosecha. Bueno, yo creo que hay una cosa que es muy interesante de Rita Segato, y es que no es una intelectual de esas que están en una torre de marfil
y que a la vista de todos los libros que ha publicado parecería que lo único que hace es investigar y publicar, pero la realidad es que Rita Segato, además de ser una intelectual, yo creo que de primer orden en América Latina, pero no solamente en América Latina, además también es una mujer muy comprometida, es una mujer activista, muy comprometida con todas las vulneraciones de los derechos humanos de los pueblos originarios, pero también de las mujeres. Queremos en nuestra universidad, en la Universidad de Coruña, queremos todos los debates teóricos, queremos todos los debates políticos posibles, incluso aunque no estemos plenamente de acuerdo con ellos. Por eso yo parafrasearía a Madame de Staël y a Celia Amorós cuando dicen que las luces solamente se pueden curar con más luces. En el Centro de Estudios de Género y Feministas de esta universidad, pero también en el máster de Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria que dirige Antía Pérez Caramés y una parte de su alumnado está también hoy aquí. Nos gusta mucho poner los argumentos sobre la mesa y nos gusta mucho abrir los debates. Así que muchísimas gracias, Rita. Ya es tuyo el micrófono. Muy agradecida. Rosa es inmensamente generosa. Siempre lo pensé, no es de ahora. No, es verdad. Y yo lo mejor que he recibido en mi vida ha sido siempre de mujeres, excepto en un caso. En general, esta es una generosidad que fluye entre las que somos verdaderas feministas, ¿no? Y es la primera característica de una ética feminista. Existe una ética feminista, ¿no? Me emociona decir eso, que hace con que seamos así de generosas cada vez que sea necesario entre nosotras, independientemente de la diferencia de posiciones, del debate, porque ahora vengo repitiendo mucho una idea, una frase que es que los pluralistas, las pluralistas, les pluralistas somos nosotros, nuestros enemigos de proyecto histórico son monopólicos. O sea, por eso es muy importante entender que en el mundo caben las más diversas formas de pensar y un debate amplio y restricto en el cual tener posiciones que no sean idénticas es riqueza y no pobreza. O sea, y eso hace falta repetirlo muchas veces, porque hay un gran malentendido con relación a esto, ¿no? Entonces es rico, es interesante, ¿no? Debatir, y creo que ojalá lo podamos hacer ahora algo más conversado. Algo que también afirmo últimamente es que es importante reaprender a pensar en conversación, ¿sí? Porque hay una verdadera conspiración contra la conversación. Es una conspiración que no viene de nosotros, viene, por ejemplo, de las formas de evaluación académica, del productivismo, o sea, de todo lo que nos dice que conversar es perder el tiempo. Los mejores pensadores, la punta teórica que queremos imitar y cuya línea queremos seguir, en el 90% o más de los casos ha pensado conversando con sus pares, con sus discípulos. La conversación es la única forma de pensar, de fertilizar el pensamiento, ¿cierto? Saquémonos de la cabeza esa idea de que pensar es perder el tiempo. Es una idea que, además de ser falsa, ella ha sido impuesta en nuestro tiempo con intereses que son por lo menos sospechosos. Entonces, uno de los debates que tenemos, ¿no?, con Rosa es el debate sobre el eurocentrismo, sobre el pensamiento decolonial, y una de las cosas que intento hacer en algunos de mis textos es mostrar que el pensamiento decolonial no es un pensamiento único, ¿no? Es un pensamiento que hay varias variaciones, hay variedades. Y quizás pensé en que lo que me entusiasma hacer aquí ahora, porque ya cambié 3 veces cambié lo que pensaba que iba a decir aquí. No leo, ¿no? Nunca leo. La última vez que me hicieron sentar en un trono como este, en el cuadrado jesuítico de la Universidad de Córdoba, que tenía una cosa muy parecida así,
en la Academia de Ciencias de Córdoba, que es una universidad de las más antiguas de América Latina, del 1500, ¿no? Del siglo XVI. Y entonces tiene una sala parecida con más grande, porque en fin, es una universidad la más antigua de Argentina, y había un trono como este. Yo dije, perdónenme, pero yo pienso de delantal y haciendo huevo frito. Y es así. Si no les parece que es lo interesante, pueden retirarse, porque es mi manera de hablar, de ser y de pensar con tranquilidad absoluta, y como lo hago en la cocina de mi casa. Cada vez más pienso que, como tenemos que pensar a partir de todos los fracasos del patriarcado, el fracaso estatal, que es el último peldaño de una historia patriarcal, el fracaso, que eso también tenemos un debate pendiente, el fracaso de Europa, de cierta forma, ¿no? Con su patriarcalismo endémico, el fracaso colonial, ¿no? Con su colonial modernidad patriarcal, en fin, el sufrimiento que no cede, que no disminuye. Y también, naturalmente, nuestro mundo, ¿no? Los mundos coloniales, ¿no? Entonces creo que hay que recuperar una manera de hacer de las mujeres. Y esa manera de hacer, la modernidad la canceló. Y esa manera de hacer fue cancelada tanto en una forma de hacer política, que estaba ahí, que existía y que existe entre nosotros todavía, pero no tiene retórica, que es lo que estoy intentando hacer ahora. Cuando digo que pienso de delantal y haciendo huevo frito, estoy produciendo una retórica para otra manera de pensar y de hablar. O sea, que no tiene el formalismo que nos fue impuesto y que no nace del espacio doméstico, en una era en que ese espacio doméstico era también político. Entonces, esa manera de hacer la tenemos, o sea, esa informalidad característica de la manera de resolver problemas y de pensar de las mujeres, no es un defecto, no es un menos algo, no es algo faltante, sino que es otra forma, es una diferencia. Para la modernidad la diferencia es un problema. La modernidad es la era de la norma, de lo normal. Todos los problemas que tenemos hoy es por el estatuto de la normalidad, que solamente aparece en el mundo moderno, con la modernidad. Entonces, lo que tenemos son otras formas de hacer, de pensar, de decir, de conversar, de explicar lo que estamos pensando, pero no tenemos una retórica de valor para eso, que es lo que estoy intentando hacer en este momento. Entonces, solo tiene valor lo que tiene distanciamiento, se presenta como pomposo, bien vestido, ¿no? Hasta la ropa distanciada, una formalidad que lo valoriza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la distancia es valor? De repente se me ocurrió un día de estos, y lo tengo pensado y teorizado, que todavía tienen que explicarnos esto, ¿no? ¿Por qué la distancia, la formalidad, la postura burocrática tienen un valor y dado? No, ahora pienso que eso todavía no está debidamente explicado. Pues vamos a debatir en un ratito. Entonces, ese es el último momento, lo que estoy llegando a pensar ahora, ¿no? ¿Cómo definiríamos, y a esto voy a llegar al final de la exposición, cómo definiríamos una política de las mujeres, un saber de las mujeres, una manera de hacer de las mujeres? O sea, ¿qué es lo otro de la esfera pública? ¿Qué es lo que quedó en el margen, lo que quedó como un resto de las maneras de hacer que se impusieron con el Estado y con la esfera pública que dialogan, ¿no? Del círculo de interlocución con ese interlocutor central que es el Estado, Entonces, hay algo que quedó como resto, y yo creo que ese resto, ese margen, es lo que tenemos que ir recuperando, porque está ahí, vital, solo que perdió su retórica de valor. Y el otro lado, tiene una gran retórica de valor. Bueno, entonces, ¿cómo voy? ¿Cuál es ese camino? Porque sé que ustedes estudian una historia del feminismo, y ¿cómo fue mi camino dentro de esa historia? Mi camino fue así.
Voy a abreviarlo, voy a hablarlo rapidísimo porque estoy muy interesada en el momento de las preguntas, de la conversación y también con ustedes. En mi trabajo de campo me encontré con una sociedad, con una comunidad afro-brasilera de una religión del nordeste de Brasil, donde después tardé bastante tiempo en darme cuenta que la construcción de la persona era diferente a la construcción de la persona en el occidente, que era mi propio mundo, ¿no? En ese momento venía de Buenos Aires y mi educación había sido totalmente eurocéntrica, a la europea, a la parisiense, yo diría. Entonces, ahí la construcción de la persona era otra y la manera de comprenderse la sexualidad, ¿no? La orientación del deseo, el género era totalmente otro, ¿no? De masculinidad, feminidad que estaban puestas, que estaban definidas, eran dos polos de un continuum, ¿no? Estaba dado por las características del panteón de dioses, había hombres más masculinos que otros, mujeres más masculinas y más femeninas, una continuidad de masculinidades y feminidades bien descritas, no voy a parar en eso, pero estaban bien puntuadas y definidas con definiciones de una teoría propia de la persona, de la sexualidad y del género. Donde, para intentar ponerlo en una tesis doctoral, voy a hablar de una transitividad de género. En esos polos de género, entre ellos se podía transitar. O sea, y las personas, todas ellas tenían, además de una personalidad andrógina, definida por el panteón, ¿cómo era esto? Un santo, una orilla, una divinidad masculina y femenina en la escena, en el teatro de la psique, del psiquismo también era muy diferente al occidental, una teoría de la personalidad diferente a la occidental, y prácticamente todas, menos una persona que al final, cuando conseguí entrar muy profundo, ¿no? En la comunidad, la comunidad decía, esa mujer todavía nunca gustó de mujer, lo cual era absurdo porque era totalmente opuesto a mí, al mundo del que yo venía, ¿no? Fulana de tal, esa ainda no gustó de mujer. Entonces era una realidad totalmente otra, donde la normalidad, no la normalidad explícita, porque había una conciencia muy fuerte de que el mundo circundante, el mundo hegemónico, era muy patriarcal y además no tenía esa forma de sexualidad y tampoco esa construcción del género. Pero en la intimidad de la gente, que tenía una vida íntima, comunitaria y una vida hacia afuera, hacia los otros, muy claramente diseñada, en esa comunidad todas las personas habían en algún gustado, como ellos llamaban, de criaturas diferentes. Inclusive es tan ingenuo, mis dos primeros periodos de campo son tan ingenuos, tan limitados, que las personas decían, no, en aquella época me gustaba una criatura tal. Y yo decía, qué forma rara de llamar a un hombre, ¿no? Qué forma rara de llamar a una mujer. Y no me daba cuenta que estaban diciendo algo muy preciso y muy exacto, porque una criatura era algo absolutamente indeterminado, ¿no? Indefinido. Bien, tanto fue difícil que estoy hablando de 1976, 77, 78 y hasta el 79, o sea, la segunda mitad de la década del 70, que no teníamos, la palabra género no aparecía, ¿cierto? Los libros, por ejemplo, Margaret Mead es la que había ido más lejos en la antropología hacia el tema del sexo y temperamento. Pero me encuentro con un campo en que yo tengo que explicar que lo que las personas están definiendo como masculino y femenino, o sea, una divinidad masculina, una divinidad femenina. Esa persona tiene una divinidad femenina, esa persona tiene una divinidad masculina, independientemente de su cuerpo. Estoy diciendo lo más simple, solamente para que puedan acompañarme rápidamente, porque lo que quiero llegar es a otras cosas. Pero en esa sociedad era preciso, cuando decían criatura, decían una persona indefinida, una persona no incierta en su orientación sexual, en dónde iba a colocar su deseo. Y cuando tengo que empezar a entender la relación entre cuerpo y sexualidad, que para mí en mi formación era un yeso, había un yeso que vinculaba
la biología, el organismo, la sexualidad, la personalidad, la posición política, o sea, el papel político de la persona, todo eso era un bloque cerrado, hombre, mujer. Allá eso se descomponía totalmente. Y yo no había, todavía estaban empezando a salir los libros, o sea, la crítica feminista, el psicoanálisis, los libros de antropología de la mujer, mujer, cultura y sociedad, sexual meanings, textos importantísimos y después Judith Butler estaba produciendo su libro exactamente en la misma época del gender travel y de la performatividad. Todo eso estaba siendo cocinado y yo estaba en mi campo y no tenía un instrumento, no tenía una herramienta. Y voy a buscarlo en la gramática. Me di cuenta hace no mucho tiempo de cómo fuese, porque quedó eso en el pasado. Ya el género es una categoría dada, ¿no? Inclusive ahora criticada, ridículamente criticada, creo yo. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Porque siempre inventar algo nuevo da protagonismo, ¿no? Y en la teoría, en el pensamiento teórico, eso siempre muy valorizado. Pero para mí, género fue un instrumento que encontré y que me sirvió para hablar de una gente donde el yeso habitual que compone un hombre y una mujer no estaban presentes. Entonces voy a la gramática y digo, es convencional, habla del género el género de los sustantivos, el género de los artículos, y convencionalmente separa, ¿no?, la realidad de las convenciones para nombrarla. Y ahí traigo género y lo aplico en mi tesis. Cuando llego a Europa me encuentro con la literatura que está saliendo. Y empiezo a leerla, y ese es un primer momento en que me doy cuenta de que a veces no es por criticar, era una gran literatura en la que me basé por muchísimo tiempo y enseñé por mucho tiempo. Pero, así como hoy las leyes, voy a hablar también de esto, voy a hacer un paralelo con las leyes que la modernidad lucha hoy, con todo, soy a favor de esas leyes. En realidad, en el mundo precolonial también tuvimos sociedades indígenas que practicaban el travestitismo, que la transitividad de género, la indeterminación biológica, orgánica en los papeles sociales y sexuales y en el matrimonio, todo eso estaba allá. Entonces, tanto en el caso del descubrimiento de la transitividad de género y del no determinismo biológico, que fue un momento importantísimo de los feminismos, muy importante, eso estaba dado ya, estaba en el campo. O sea, y tanto en el tema de el casamiento igualitario, o sea, todo, que son leyes que hoy van corrigiendo los males que la propia colonial modernidad introdujo. Esto para mí es central haberlo entendido y tenerlo siempre presente, porque me orienta hasta el presente. O sea, hasta el presente me guía en algo que después descubro de otra forma. Todavía hasta ahí debería haberlo entendido, pero termino entendiéndolo perfectamente bien cuando empiezo a trabajar con las mujeres indígenas, tanto en Brasil y después el tema de Guatemala. O sea, voy a recapitular, hacer un broche en esto primero. La transitividad de género estaba dada en una comunidad afrodescendiente, ¿no?, en el mundo del Xangó y de las religiones afrobrasileras, y el feminismo europeo lo empezaba a descubrir como un proyecto político, como una pauta política y teórica, pero que a mí, cuando empiezo a leer Butler, por ejemplo, es como leer una historieta, porque todo eso, la performatividad completa, estaba en mi campo. Entonces, luego, al momento siguiente, las ideas de los antropólogos vienen descubriendo hace mucho tiempo, ¿no? Peter Rivière, Pierre Clastres y otros, ideas que luego ahora son retomadas por autoras como María Lugones y como otras, que el mundo indígena, que no es el afrodescendiente, es el mundo indígena, ya había un patriarcado totalmente diferente al patriarcado europeo, que viene a binarizar, o sea, que binariza
y coloca leyes que están totalmente levantadas en cédulas coloniales, ¿no? Que van a decir al indio que se vista de mujer se le serán aplicados tantos latigazos después del cepo y después será aplicada una pena capital porque él no quiere modificar ese comportamiento. Entonces va a prohibir el cross-dressing, está en las cédulas coloniales. Hay un autor maravilloso, fascinante, fallecido hace 3 años, peruano, llamado Giuseppe Campuzano. No lo conocí personalmente, pero lo admiré mucho. Es autor de un libro que se llama El Museo Travestí y de muchas investigaciones mostrando ese proceso de binarización que se da con el proceso colonial. Se llama Giuseppe, parece italiano, pero es peruano. Giuseppe Campuzano. Entonces, estamos recuperando, digamos, saberes, prácticas y libertades perdidas. Y no debemos olvidarlo, ¿no? Es importante eso, porque en un suelo profundo, en América Latina, esas tradiciones, mismo en el pueblito donde vivo, a pesar de ser muy acriollado, esas tradiciones de transvestitismo, de transexualidad, de formas diversas de sexualidad y de una libertad en lo sexual desconocida en el mundo europeizado, en el mundo acriollado, se encuentran todavía presentes. Es solamente verlas y, como dije antes, formularles retóricas. Últimamente me he preguntado mucho cuál es el papel nuestro, ¿no? Como personas que trabajan con un lápiz en la mano. Y el papel nuestro es formular retóricas de protección para los bienes perdidos o para los bienes a punto de perderse. O sea, yo veo en ese un papel legítimo, no me gusta usar ni siquiera la palabra intelectual, porque el intelectual es casi toda la gente, excepto la gente que está sometida a la mass media, a los medios masivos de información. El resto de la humanidad es intelectual. El campesino es intelectual, España tiene que saberlo más que nadie, ¿no? Que florece la poesía y la intelectualidad ha florecido en el campo. Solamente dejan de ser intelectuales aquellos que están embrutecidos y drogados por la televisión, o sea, por los medios masivos de información. O sea, pero el resto son intelectuales. Pero los que trabajamos con la palabra escrita, con la palabra, con las definiciones, con las categorías, con los conceptos, nuestro papel es ese. Buscarle retórica, formularle retórica a esas bondades que están ahí y que no tienen retórica de valor porque la han perdido en el proceso de modernización. Pero a pesar de que tenía esas evidencias, continué pensando que el pensamiento feminista era un pensamiento del norte, las grandes autoras del norte, que todavía algunas permanecen en mi cabecera, pocas, para algunas cosas. No me daba cuenta todavía todo eso que había visto, ¿no? Tanto en mi trabajo de campo para la tesis doctoral, como después cuando en las lecturas sobre género en las sociedades indígenas, pero no me había dado cuenta de que estaba ahí hasta el momento en que tuve que hacer un trabajo práctico. O sea, fui llamada por la FUNAI, por la Fundación del Indio en Brasil en el 2002, y ahí tuve que trabajar y hacer un taller porque mujeres indígenas habían pedido al gobierno de Brasil, a la FUNAI, a la Fundación Nacional del Indio, que es la que gestiona, la que administra la vida indígena, le habían pedido que herramientas de vocabulario para pedirle al nuevo gobierno del PT que entraría en ese momento a la primera gestión del PT en el gobierno. Y querían hacerle algunos pedidos, algunas reivindicaciones de las mujeres indígenas al nuevo gobierno. Pero no tenían vocabulario de género, de derechos humanos de las mujeres y de derechos humanos de los indígenas y de derechos humanos de las mujeres indígenas. Entonces me llaman y empieza ahí un periodo de 11 años en que voy a trabajar acompañando a la FUNAI en talleres con mujeres indígenas. Y ahí me encuentro con lo que podríamos llamar hoy del pensamiento decolonial en las propias mujeres, que va a cruzar y que me va a llevar a buscar esa teoría para poder trabajar mejor con ellas, o sea, para poder servirles mejor,
¿no? De ahí el título de mi penúltimo libro, que el subtítulo es Una antropología por demanda, ¿no? Una crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, porque en realidad fui sintiendo que iba pensando más y mejor a partir de escuchar las preguntas que la gente le coloca a uno. En ese caso la pregunta era, ¿con qué pedimos al gobierno políticas públicas y acciones que nos mejoren la vida a las mujeres indígenas? Y ahí encontramos un primer problema, la diferencia en que la mujer indígena propone sus reivindicaciones, piensa y habla de sus reivindicaciones. Entonces pasé en el primer taller de todos, después hice muchísimo en todas las regiones del país, pero ese fue el primero, el que originó todos los demás. Empiezo a observar que, claro, las mujeres no les gusta el feminismo. Pero yo soy feminista. ¿Por qué no les gusta el feminismo? No, porque ustedes, las mujeres blancas, van a querer decir lo que nosotras necesitamos, lo que nosotras tenemos que pedir. No, le dije, ahí empecé a aprender yo, ¿no? Porque maestro que no enseña aprendiendo, no consigue enseñar. La única forma de enseñar es aprendiendo. Porque todo el mundo sabe algo, todos sabemos, ¿no? Entonces, construimos el taller de una manera tal en que ellas cada tema se reunían. Por ejemplo, tierras indígenas con proximidad de cuarteles militares en su territorio, próximos a su territorio, los problemas. Tierras indígenas cerca de minas, cerca de lugares de minería. Tierras indígenas muy cerca de las ciudades o en el territorio de expansión de la soja. Diferentes temas, ¿no? Problemas de tierras indígenas donde a los hombres se les da alcohol, sufren el problema severo del alcoholismo, que es un problema muy grande, muy serio. En fin, entonces ellas se reunían primero, deliberaban y decidían qué iban a contar de su mundo. A mí y a las otras personas presentes, eran 41 mujeres de todas las regiones de Brasil, o sea, una inmensidad, ¿no? Más de 200 pueblos diferentes, más de 60 lenguas. Entonces, primero decidían qué contarían y qué no contarían, porque no querían frente a mí, ¿no?, hacer, digamos, una mala prensa de sus propias sociedades, ¿no?, de sus propias comunidades, pero lo necesario como para recibir ayuda. Entonces, primer aprendizaje, ¿no? Ellas afirman que no somos iguales, ¿no? Y claro que no éramos. Por una simple razón, ¿no? Yo iba y venía cuando quería, ¿no? Estaba ahí, pero también podía estar en otro lugar, y ellas eran seres de su propio mundo. Porque no habían nunca, porque ese es otro tema muy impresionante para mí. En América Latina somos un continente de desertores. Pero hay algunas personas que no, curiosamente, un gran signo de interrogación, hay una cantidad de personas, que son esos pueblos que están hasta ahí después de 500 años todavía, que no desertaron. ¿Por qué tantos se branquearon, se acriollaron y desertaron? Y otros entendieron que lo mejor era no hacerlo. Es para mí un misterio de la historia. Si pudiera, no tengo tiempo, creo no tener tiempo de vida suficiente, pero me gustaría que algún día alguien respondiera a esa pregunta. ¿Cuál fue la inteligencia que llevó a algunas personas, miembros de pueblos, los guaraní, primeros tiempos de contacto, los primeros momentos, ¿no?, pero todavía hablan el español con dificultad? Estuve en una aldea guaraní hace muy poco tiempo, el mes pasado, en medio de la provincia de Misiones, en Argentina, van a la escuela, etcétera, etcétera, pero hablan el español con acento. Y lo habla, o sea, en cuanto tienen la posibilidad, como ustedes con el gallego, ¿no? Hablan su lengua, o sea, hablan su lengua. Y eso les ha costado caro, ese no desertar. Yo creo que algunos pueblos en España pueden entender lo que estoy hablando, ¿no? Los otros días viajé con María José a Teo Finisterre, y ahí encontré un gallego, unas maneras de hablar gallego, que son personas que no hablan español. Y bueno, acá están los indios de España. Entonces fui entendiendo esto, voy a sintetizar aquí. ¿Qué entendí? Que ahí hay un problema de lealtades, ¿no? La lealtad de la mujer a su pueblo y la lealtad de la mujer a su posición de género, a su posición
sí, de género es la forma correcta de decirlo, en sus sociedades. Y ahí se da un conflicto de lealtades, ¿no? Y un chantaje de los caciques también. Cacique es una posición inventada por el Occidente para generar un representante con el cual se pueda negociar la conquista, la colonización y después la relación entre el Estado y esos pueblos. Entonces el cacique no es una idea de los pueblos, es un representante, una posición bisagra, como la llamo en mis textos, ¿no? Que también tiene una dupla lealtad. Bueno, ahí entramos en una complejidad etnográfica que no sé si les interesará, pero ahí, los dos géneros tienen una doble lealtad. La mujer tiene una doble lealtad porque quiere hacer una política de género en sus sociedades, o sea, quiere reivindicar inclusive posiciones perdidas con la colonización, ¿no? Y otras que nunca hubieron. Y ahí se separan los dos feminismos decoloniales que anticipó Rosa. Un feminismo decolonial que quizás es el más conocido de todos, el que se divulgó más, que es, inclusive porque las autoras son autoras que viven y enseñan en los Estados Unidos, y quien escribe en inglés tiene una hegemonía por la propia lengua, o sea, el autor en inglés, la literatura en inglés tiene, aunque sea firmada por un John Smith absolutamente mediocre y que no vale nada como intelectual, va a circular por sí misma, por dos razones: por la universalidad de la lengua, porque la lengua se universalizó como lengua académica, y en segundo lugar el francés, y también porque existe en el mundo del norte, ¿cuántos temas? Porque existe en el mundo del norte un verdadero bloqueo, o sea, una reserva de mercado, como existe una reserva de mercado para las naranjas, para los limones, para los tomates, para la tecnología, para lo que sea, para las categorías teóricas, porque las categorías teóricas son un campo de extremo poder, de total poder. Quien formula teoría, reformula la historia, porque la teoría no solamente describe la realidad, la teoría prescribe la realidad, o sea, formatea el pensamiento y las convicciones de una forma tal que va a prescribir el rumbo de la historia. Entonces, son muy pocos los autores, es muy poco el pensamiento que ha conseguido cruzar la frontera norte-sur de la producción teórica, ¿no? Desde el sur, que estoy llamando a todas las lenguas, inclusive el español, a pesar de su gran cantidad de lectores, o sea, el pensamiento que no es en las dos lenguas hegemónicas, el inglés y el francés, no atraviesa la frontera de la custodia, del protectorado de mercado en la dirección sur-norte. Todo el pensamiento, toda la teoría atraviesa con inmensa facilidad la frontera norte-sur, de norte al sur. El camino contrario, son muy pocas las categorías que lo han hecho. Entonces tenemos dos soluciones, ¿no? Una solución es la que estamos realizando inclusive en este mismo momento, ¿no? Pero no es fácil, que es conversar teoría aquí mismo, por aquí, entre nosotras, de la lengua, el español, portugués y sus variedades, sus deslizamientos hacia otras lenguas que se entienden, que se pueden comprender. Esa es una, pero esa todavía es insuficiente, ¿no? Porque nosotros mismos, como somos colonizados, y ahí hablo de España también como país, lo puedo probar, es un país colonial también, es un país que tiene una ambigüedad, que tiene una ambivalencia, es un país que ha sido colonizador, pero sobre todo ha sido colonizado de varias formas. Primero por sí mismo, ¿no? Porque cuando descubrí esto, lo descubrí hace este año, en el invierno de ustedes, el verano nuestro. Estaba analizando 28 historias de mujeres agredidas, de mujeres que sufrieron formas durísimas de violencia de género, que me encargó Mugarik Gabe, que es una ONG vasca, que encargó a 5 feministas la lectura de 28 historias de violencia de 5 países diferentes: Guatemala, El Salvador, Colombia, el País Vasco y el Estado español, 5. Y de repente me voy encontrando con un mismo mundo. Ahí había un mundo común. O sea,
con variaciones que tienen que ver con la relación Estado-sociedad, pero mucha experiencia próxima. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿Dónde lo pongo lo que estoy encontrando como un mundo donde el patriarcado tiene características comunes? Y ahí voy a estudiar un poco de historia y veo algo que es algo obvio, quizás sea obvio para ustedes, no es obvio mirado desde América Latina, no se enseña en la historia. Fui a buenos colegios, tengo amigos historiadores, y ese dato, que es dato mínimo, nunca lo había percibido. Y que es que la conquista de España, que no es una reconquista, porque no hay ninguna reconquista después de 9 siglos de ocupación, 9 siglos no son una ocupación, es una gente que vive ahí. Esa conquista, ¿en qué año termina? Ustedes lo sabían, nosotros no. Termina en 1492 y continúa por el otro lado. O sea, la historia entre España y América Latina es una historia continua. Y en eso nuestra conversación se interrumpió en el minuto que vos me decís que querés a América Latina, que te sentís vinculada. Hubo muchísima sangre que fue y volvió. Tengo amigos haciendo genealogías y es impresionante porque pensaban que eran de allá, pero hay una cantidad, ahora se pueden conseguir analogías por internet, genealogías por internet hasta el siglo XIV, es una cosa impresionante para algunos países, para algunas regiones de España. Y una cantidad de sangre que fue y volvió es impresionante. Quizás por eso algo habla en voz, ¿no? De esa. Pero de cualquier manera la conquista comienza, ¿no? Baja, toma todo el territorio ibérico, que como dice Aníbal Quijano, no era España. Cuando decimos que España descubrió América, estamos diciendo una barbaridad. Estamos usando todo un vocabulario que es posterior al evento, porque no existía España, como tampoco existía América. O sea, está reconfigurado por lo que pasó en muy poco tiempo después. Pero entonces hay un proceso de conquista que continúa al otro lado del charco, al otro lado del océano, ¿no? Continúa por allá y que da una cierta estructura y una proximidad existencial y que uno la ve, y eso es algo que también he comprendido muy recientemente, que no hay mejor lector de la historia, de toda la historia, que el cuerpo de las mujeres. Que lo que nos pasa a las mujeres. Lo que nos pasa a las mujeres es una linterna, una lupa, una grilla, ¿cómo llamarle? Un lector. En computación, y lo escribo así, es una pieza lectora, es la más interesante pieza lectora, la que revela con mayor claridad lo que pasa en la historia y en la sociedad, lo que nos pasa a las mujeres en el cuerpo. Y como había tantas cosas en común, encontré ese dato, ese pequeño dato del 1492 como un dato que tenemos en común. Algo que termina por aquí, que comienza por aquí, que es la colonización al interior, y que continúa para allá el mismo año. Curioso, ¿no? Para mí es. Bueno. Entonces, vuelvo a las mujeres indígenas. Entonces, había dos cosas. Una, la doble lealtad, ¿no? La lealtad a su clase de mujeres, al querer terminar con determinados robos de poder y de prestigio que fluyen y que fluían, y que esa es, en mis definiciones, es la esencia del patriarcado. El patriarcado lo constituye un flujo de tributo que va de la posición femenina a la masculina y construye la posición masculina. Y eso para mí acompaña la historia de la especie. Como digo en mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, tiene el tiempo de la especie. Y quiero aclarar algo más. Esa posición masculina y femenina no son hombres y mujeres, son dos posiciones en un simbólico, o sea, en una estructura de relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cuerpo de mujer y el cuerpo de hombre son íconos de dos posiciones en una estructura, de dos posiciones en una relación. Iconizan esas posiciones. Nada más como en la computadora que tenemos los íconos de cada cosa, igual. Iconizan. Sobre todo en Occidente y no en todo lugar. En otro lugar ese carácter de ícono de masculinidad y ícono de feminidad es mucho más tenue porque hay flujos de la sexualidad
transitividad de género, o como quieran llamarle, que fueron la regla, que fueron la forma de ser hasta el evento colonial y la binarización. Me encuentro con eso y me encuentro también con, de las mujeres con esa doble lealtad, que luego encuentro en las mujeres de Chiapas, por ejemplo, que entre otras, que van a hablar y van a resolver el problema de la dupla lealtad. Y lo resuelven de esa forma. Cuando la política atraviesa al pueblo a sus hombres y a sus mujeres. O sea, atraviesa todos los campos, ¿no? La sexualidad, en fin, todos los campos se politizan. Entonces no hay una oposición, como los caciques, y hasta ahí habíamos llegado, la invención del caciquismo, el tema de la cultura y el culturalismo. Entonces un cacique va a decir, nosotros siempre fuimos así, igual que un jeque musulmán. O sea, no, porque nosotros siempre fuimos así. Va a apuntar, va a colocar a la cultura lo único de la antropología que nosotros hemos conseguido atravesar al sentido común y a la opinión pública es una mala noción de cultura. O sea, una noción de cultura que lleva al culturalismo, y el culturalismo no es otra cosa que fundamentalismo. Culturalismo y fundamentalismo son sinónimos. Entonces, existen culturalismos, fundamentalismos indígenas, existe lo que está puesto hoy en la historia, que no vamos a tener tiempo de hablar, la presión que existe hoy para generar y consolidar un fundamentalismo cristiano, tanto en todo el mundo español y en Estados Unidos. O sea, lo que intentan en América Latina y en España hoy, la presión política es para implantar un fundamentalismo igual que el del Medio Oriente, pero cristiano, pero sus consecuencias son las mismas. Y la consecuencia es la guerra, es el faccionalismo y es una posición de las mujeres maltratada y persecución a todas formas de sexualidad no normativa. La pauta es el fundamentalismo en la cristiandad hoy. Estoy segura que hay muchísimas evidencias de esto, y la razón es política, es probélica, etc. Entonces, este fundamentalismo, los caciques son culturalistas, son fundamentalistas, van a decir, siempre fuimos así. Y ese siempre fuimos así es mentiroso, porque siempre hubo entonces, con eso hacen un chantaje a las mujeres para decirles, y esto pasa lo mismo en los negros de Estados Unidos, las mujeres negras, varias, Bell Hooks y otras en los Estados Unidos, han mostrado ese chantaje de los caciques y de los líderes políticos y de los hombres negros y también de los indígenas en decirle a las mujeres, no, primero vamos a resolver nuestro problema como pueblo oprimido, como pueblo robado de sus recursos y derechos, y después, cuando tengamos eso resuelto, resolveremos el problema de género, de las mujeres, de la sexualidad, en fin, esos son problemas menores. Ahí está el patriarcado y la construcción de las minorías, cosa que dentro de los feminismos hemos acatado de algo que hoy a mí me resulta incomprensible. ¿Cómo hemos acatado la minorización de la cuestión de género, del tema de las mujeres, de las sexualidades no normativas, de todos los que son interpretados como en desacato con relación a la norma patriarcal? ¿Cómo esos podemos ser una minoría? Es algo que es incomprensible, ese acatamiento de la minorización de nuestro tema. Podríamos entrar por otra vereda ahí. Entonces, estoy poniendo una serie de cuestiones en la mesa para que podamos debatirla. Pero entonces el cacique va a salir con el chantaje de la fidelidad, de la lealtad al grupo, y va a postergar para siempre las cuestiones de esa mal llamada minoría, las mujeres, las sexualidades no normativas, todos aquellos que pueden producir el desacato con relación a la norma patriarcal, a la norma del patriarca. Entonces, eso lo voy comprendiendo porque es necesario, entonces, para ellas poder romper ese chantaje, ese arrinconamiento de la cuestión de ellas como mujeres a partir de los líderes masculinos de sus comunidades. Pero al mismo tiempo no se puede contradecir en ellas del deseo
de no fragilizar y de defender el derecho de ser un pueblo. Ahí aprendí, por ejemplo, que casi formulado con estas palabras, que el primer derecho de una persona es tener un pueblo, ¿no? Entonces es necesario mantener caminando esas dos luchas, esas dos pautas de la política juntas al mismo tiempo y simultáneamente, la de las mujeres y la de los pueblos en su diferencia y siempre teniendo como norte la existencia de un mundo en plural. Cuanto más plural es el mundo, mejor es. O sea, la deontología del pluralismo creo que debe ser la deontología de las humanidades. Y todavía no lo vemos claro. Muchos de las perspectivas en las humanidades todavía no ven exactamente la importancia y el significado que tiene la manutención de un mundo en plural. No sé si continúo o debatimos ahora, porque veo que te estás empezando a aburrir. No me aburro. No, aburrimiento es malo. Donde aparece el aburrimiento... Hacemos lo que tú quieras. Aquí estamos para... Entonces ahí sí me encuentro con la necesidad de ir a leer los autores decoloniales. Entonces ahí veo que existen esas dos grandes líneas. Una en el feminismo decolonial, que es la que dice que no existía el patriarcado, la mujer, el género, en el mundo precolonial. Y la otra que es la de, por ejemplo, Julieta Paredes o otras autoras, y yo misma, me guío por mí, y en mi trabajo con las indias y lo que fui desarrollando en mi propio trabajo para responder esa convocatoria, que fue la de colaborar con que las mujeres indígenas pudieran poner sus reivindicaciones al gobierno en un momento en que el gobierno en Brasil daba nuevas esperanzas. Ahora ese momento se ha encerrado, infelizmente, ¿no? Con muchos errores también, ¿no? Sin duda muchos errores, pero con un deseo mayor de más felicidad para más gente, que es una idea básica, pero es una idea muy importante de recordar. Existen dos éticas, aquellos que estamos interesados en menos sufrimiento para más gente y aquellos que no están interesados en ese tema. Para mí eso define dos posturas éticas en la vida y en el mundo. Entonces, este caciquismos y este fundamentalismos solo fueron posibles porque en mi postura, que no es la de la inexistencia del patriarcado en el mundo precolonial, sino la existencia de un patriarcado que le llamo patriarcado de bajo impacto, y que el problema en las sociedades, eso también lo observo en la lectura de las 28 historias que leí para Mugarit Gabe, que en los mundos transicionales, sea en España como en América Latina, ¿a qué le llamo a mundos transicionales? Son los mundos en que se ha abandonado la normativa comunitaria. Por ejemplo, cuando la forma de la producción agraria en Andalucía se transforma y es capturada por las corporaciones industriales y la vida se industrializa y ahí hay una transición, digo Andalucía porque es uno de los casos y es paradigmático, en una norma comunitaria de existencia donde estaban bien definidos el espacio público y el espacio doméstico, donde el espacio doméstico era, sí, jerárquicamente subordinado al espacio público de los hombres que transitaban entre aldeas y comerciaban con el mundo de afuera, pero donde en el espacio doméstico se tomaban también decisiones importantes e imperativas, ¿no?, para toda la comunidad, atravesadas a la comunidad muchas veces por el trabajo y la voz de los hombres, pero ese espacio doméstico era habitado por muchas presencias, atravesado por los vecinos. No era íntimo ni privado como lo es hoy. Cuando se pierde el orden comunal y se pasa al orden moderno, urbano, de la ciudadanía, de la sociedad de masas, en ese espacio transicional de unas normas que se pierden, ¿no?, y unas normas que nunca se ganan. O sea, las normas, la ley moderna no ha demostrado todavía, ni aquí ni en América Latina, que es capaz de vigilar y proteger a las personas, especialmente si son mujeres. En ese mundo transicional, en ese orden transicional, él es bárbaramente violentogénico, o sea, la desprotección y
y la vulnerabilidad de las mujeres se vuelve máxima. Cuando se deshacen vínculos y politicidad, que era una politicidad en clave femenina, pero que era politicidad también. O sea, hubo en el pasado y en algunos lugares hasta hoy dos formas de hacer política. Una ganó retórica y se consolidó como la política de Estado. Y la otra está ahí, porque en la hora que lo vamos a ver, la vemos en acción, que es tópica, que no es utópica, que es próxima, no es distante, que es práctica por sobre todas las cosas y que de una forma práctica defiende la continuidad de la vida y el bienestar de las personas a su cargo, que es la politicidad femenina, de tipo femenino, y que floreció en la época en que los espacios domésticos eran multitudinarios, atravesados por toda la gente, no privados, no íntimos, sino que tenían otro formato. Ese mundo dual, jerárquico, esa es mi diferencia con el otro pensamiento decolonial, sí creo que era jerárquico, se binariza y se transforma hoy en el mundo del uno, o sea, donde todas las diferencias son el otro con relación a ese uno, el mundo de lo normal. En la modernidad se instala un mundo donde hay una idea de normalidad. Y ahí todos los que no somos los protagonistas de la historia de lo normal, nos transformamos en un resto de la política, en una margen de la esfera pública y del Estado. Entonces, ahí tengo que estar de acuerdo en que aquellas mujeres con que trabajé en aquel momento me estaban poniendo un límite a mi saber, estaban poniendo un límite a mis proyectos por no estar totalmente convencidas de que la dirección a la cual mi proyecto como blanca, occidentalizada, sujeto del Estado, inclusive contratada por el Estado en ese momento, la dirección en que la historia llevaba por ese camino no era quizás la más deseable. Ahora lo dejamos. Okay, sí. Muchísimas gracias, Rita. Bueno, cuando veníamos de camino, Rita me ha sorprendido con este nuevo formato que a ella le parecía que podía ser, pues, quizá más dinámico, ¿no? Y es que yo le formulase alguna pregunta, objeción, ¿no? Más bien. Sí. Que las preguntas solo no le estimulan lo bastante y entonces prefiere algunas objeciones. Bueno, y a mí, como nada me gusta tanto, pues vamos a ello. Claro, se piensa mejor, ¿no? Siempre se piensa polémicamente, así es. Sí. Bueno, vamos a ver, la primera. A ver cómo te lo puedo formular para que yo pueda expresar exactamente lo que quiero decir. A mí me produce un enorme malestar, bueno, malestar no sé si es la palabra, desazón, vamos a decir, que es menos. Me produce un cierto desazón cómo totalizas la modernidad. Tú que eres tan amante de las diferencias, de conservarlas, de protegerlas, de facilitar que florezcan, de visibilizarlas, de identificarlas. Yo noto que cuando haces una crítica a la modernidad, pierdes ese amor a la diferencia y homogeneizas algo que en su interior es profundamente plural. ¿Y por qué digo que me produce desazón? Pues porque yo creo que hay dos modernidades. Hay una modernidad que es liberal, de la que yo me encuentro muy lejos, pero hay otra modernidad que es crítica, que es una modernidad de la que nació, por ejemplo, pues el marxismo o el feminismo, es decir, todos los pensamientos críticos
que se generaron en la modernidad nacieron de esa otra modernidad que no ha cristalizado históricamente y que estamos luchando titánicamente también para hacer un uso contrahegemónico de las instituciones liberales o de los pensamientos dominantes, ¿no? Entonces, no me acaba no me siento muy cómoda cuando hablas de la modernidad como si fuese un todo, y además me extraña siempre que lo haces porque, por ejemplo, Aníbal Quijano reconoce que hay dos modernidades y él hace una crítica frontal a la modernidad liberal, pero él establece, digamos, cierta simpatía con la otra modernidad. Pero este es un problema no solamente porque yo creo que con las herramientas conceptuales de la modernidad crítica se puede transformar el mundo, que lo creo, sino porque para que no se abra un cisma, si es que no lo hay ya, ¿no?, entre, por ejemplo, el pensamiento decolonial y esta modernidad crítica, tenemos que encontrar algunos pasillos, tenemos que encontrar algunos pasadizos. Y yo creo que el reconocimiento de esta modernidad crítica permite que establezcamos esas afinidades o esas convergencias, por ejemplo, con el pensamiento decolonial, pero no solo, sino con otros pensamientos críticos que han nacido en paradigmas que están lejos de la modernidad. Entonces, esta es mi objeción. Bueno. La primera, ¿eh? No, pero es muy grande, es un temazo fantástico. ¿Por dónde empezar? Sí, te entiendo, y muy buena pregunta y te la agradezco muchísimo. Y tiene varias formas de responder. En primer lugar, claro que todos los vocabularios siempre son provisorios, ¿no? Son tentativos, uno va a apuntar, y además, como dije, las retóricas son caballitos de batalla. O sea, las retóricas, cuando uno elige los nombres, y eso es una cosa que he debatido mucho con la gente de las ciencias sociales últimamente, es una larguísima respuesta, preparaos. Por ejemplo, nos hablan de la neutralidad, ¿no? En las ciencias sociales, empecé por ahí, que la ciencia es neutral, y nos engañan porque hay dos momentos. Hay un momento en que uno elige la pregunta y la teoría. ¿Qué es la teoría? Es el repertorio de nombres con que uno va a colocar luz en algunas entidades y por lo tanto necesariamente dejar sombra en las otras. Entonces, el primer momento de una investigación en las ciencias sociales, vos sos filósofa, ¿no? Poco. Pero sí, venís de la sociología. De la sociología, bueno, una mezcla, porque Celia Celia es filósofa. Inclusive mi primera respuesta que encontré fue decir, así como Celia Amorós habló de las brechas de iluminismo, podemos hablar de las brechas de sentimentalidad, encontrarle otra, o sea, así como podemos encontrar en las otras civilizaciones brechas de iluminismo, ¿no? ¿Qué tal encontrar en la modernidad brechas de brechas de qué podríamos llamar? De comunalidad. Sería lo mismo, pero del otro lado. Brechas de comunalidad, ¿no? Podríamos brechas de disculpen. Claro, ahí está lo que, ¿no? Comunalidad. Y esto, entonces, cuando la crítica a la neutralidad en las ciencias sociales olvida que hay dos momentos, ¿no? Un primer momento en que uno decide, y siempre, o sea, de una forma derridiana voy a decir que los contextos siempre son cerrados artificialmente, o sea, la realidad es continua, y para interpretar cualquier entidad en esa realidad, cerramos un contexto. O sea, pero esa cerrazón de ese contexto va a ser siempre arbitraria, completamente arbitraria, porque la realidad es continua y en la realidad misma no existe ningún contexto cerrado, pero al hacer un análisis tenemos que ponerle. Entonces, y dentro de ese contexto elegiremos qué queremos preguntar, o sea, y ese qué queremos preguntar tiene que ver con a dónde nos conducen las respuestas que
que encontraremos. Y eso es arbitrario, o sea, eso es absolutamente interesado, es totalmente interesado. Ahí hay interés, y que nadie diga que en la elección de teoría y en la circuncisión, no, la circunvalación, el cerramiento de un contexto, que no hay arbitrio, hay arbitrio. Y el arbitrio, ¿por qué hay arbitrio? ¿Y qué lo orienta? El interés. Entonces ahí hay siempre un proyecto político, algo de lo que queremos decirle al mundo, o de las respuestas que buscamos para decírselas al mundo. Entonces ahí no podría ser una cosa o la otra. Lo que vamos a iluminar de ese campo que cerramos para preguntarle algo, lo que vamos a preguntar lo deciden las preguntas que le haremos y dónde y qué nombres vamos a utilizar, o sea, la teoría, que es un repertorio de vocabulario. En el segundo momento, cuando vamos a buscar las respuestas, ahí la neutralidad tiene que ser rígida y severa, porque es el momento de la observación. Entonces, al observar, la neutralidad es imprescindible, pero al preguntar, no, al preguntar siempre habrá un interés. Entonces, el interés, estamos situados de una forma diferente, ¿no? Yo me considero cada vez más, a partir de varias experiencias de trabajo y también de mi vida personal, situada en un mundo que es comunal hoy. Por ejemplo, las tres consignas de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad y libertad, le falta una cuarta que para nosotros es fundamental, que es la reciprocidad, porque la reciprocidad arraiga, le falta el arraigo. Esas tres son valores que se universalizan, ¿no? La reciprocidad es un valor que arraiga. Inclusive el libro que estoy pensando en escribir cuando pueda sentarme y parar de hacer lo que estoy haciendo en este momento, se llama Del sujeto universal a la sujeta del arraigo, que es algo que el paisaje, una serie de cosas que las hemos pensado todavía de forma muy precaria en las ciencias sociales y en las humanidades, y que estoy dedicada a eso últimamente. Entonces, sí respeto, y soy me inspiro en Quijano como en tantas otras cosas, al pensar que existe lo que él llama la modernidad instrumental, o sea, que es la modernidad anglosajona, sobre todo, que busca el camino del capital, ¿no? Y una modernidad que le llama la modernidad histórica de la Revolución Francesa, que es la que viene con estos grandes consignas de la libertad y de la igualdad, y como digo, a la que le falta el arraigo, ¿no? la reciprocidad. Y pienso, ¿por qué no usamos en esta perspectiva teórica, que no es un catecismo? Inclusive Quijano jamás llamó a su teoría de teoría. No existe la palabra mi teoría o la teoría decolonial en ninguna página que le haya escrito o hablado. Es tan noble en ese sentido que ni de teoría le llama una perspectiva, una manera de ver el mundo. Y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? En afirmarlo de esa manera, una manera de ver las cosas, ¿no? Siempre precaria, ¿no? La teoría no se cierra nunca, son maneras que tenemos de entender lo que necesitamos de entender para ver si podemos realizar nuestro proyecto histórico. Entonces, él, por eso, nunca he hablado, otros autores sí, pero en el pensamiento de él y de las personas que nos sentimos próximas de ese pensamiento, y que es un pensamiento donde hay divergencias al interior, inclusive mías con Quijano, tengo divergencias sobre la invención de raza, varias cosas, pero él no habla de descolonizar. La palabra descolonizar tampoco se encuentra jamás presente. Ningún autor que conoce profundamente esa perspectiva, ese vocabulario, va a hablar, vamos a descolonizar. No. Por eso se llama pensamiento decolonial o descolonial. Porque no pretende rebobinar la historia, por una sencilla razón, ¿no? La historia no se puede rebobinar, o sea, no se puede reconstruir ningún pasado, ni siquiera vale la pena, las cosas son como son. Habla de abrir brechas decoloniales, o sea, ahí se aproximan mucho dos pensamientos, dos perspectivas, que son la perspectiva decolonial y la perspectiva postestructuralista, o sea, de
mover el piso, de erosionar la tela de sentido dentro de la cual vivimos, a rasgar hilos, o sea, desestabilizar las certezas. Es más esto, por eso es decolonial y no es descolonizador. No queremos reconstruir un mundo como fue en algún momento de la historia, no es así. Entonces, ¿qué sería lo decolonial en el mundo comunal? Que todavía existe, yo vivo en uno. O sea, yo vivo en un lugar donde cuando no hay turistas, es un pueblucho de 8.000 personas con todos los valles circundantes, toda la cordillera, todas las montañas, un lugar chiquitito. Ahí no hay nadie pidiendo limosna, ni una única persona. En todo el resto de América Latina, ustedes verán que hay gente pidiendo limosna. Ahí no hay una única persona que busca en la basura, porque hay estructuras, telas articuladas de familiares y de comunalidad que impiden a cualquier persona bajar de la pobreza a la miseria o al hambre absoluto. No lo hay. O sea, es curioso, pero no lo hay, porque está la comunidad todavía ahí, dueña de su espacio y de su lugar. Espero que podamos continuar de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que una comunidad significa dar un paso en la historia, mejorarse? Claro, es avanzar, retejer su tejido de relaciones, mantenerlo vivo, pero ahora atravesado por los discursos de la igualdad y de la libertad. O sea, no se puede ir hacia atrás, esos discursos están ahí y atraviesan las comunidades en el presente y atraviesan los pueblos, inclusive la igualdad y la libertad de género. O sea, eso no se puede deshacer, eso está ahí. Yo no estoy negando eso. Ahora, ¿a qué le estoy llamando modernidad? Le estoy llamando modernidad a una estructura de relaciones que es la que impera, de la cual sí soy crítica en su estructura y creo que esa estructura lleva a que los discursos de la igualdad y de la libertad no puedan realizarse, no puedan. Porque es una estructura donde se enmascara la desigualdad. Es un discurso de igualdad que en realidad oculta la desigualdad existente. Es un discurso falso, el discurso de los propósitos hipócrita de la modernidad. ¿Por qué? Por el carácter patriarcal del Estado, de cualquier Estado. Cualquier Estado que es el centro de gravedad, el planeta Sol de la gestión moderna, su historia es la historia del patriarcado. Entonces, creo que estamos en un momento de la historia muy curioso y muy especial, muy dolorido, pero también donde ha aflorado la ficción institucional y donde hay una mayor verdad a la vista, ¿no? Que es este fracaso constante a lo largo de una historia larguísima, que es la historia del Estado republicano o monárquico, pero es la historia del Estado, en proteger a las personas. Y ese síntoma lo vemos en el cuerpo de las mujeres, ¿no? También lo vemos en el racismo, lo vemos en la misoginia, lo vemos en la homofobia, lo vemos en la transfobia y en el especismo. Eso no sale del lugar. ¿Por qué? Porque el sujeto estatal es un sujeto que, aunque lleve polleras, es un sujeto masculino. La institución genera norma y la norma genera restos. Mi falta de fe en la modernidad, mi falta de fe cívica en este momento se origina ahí, en una estructura del uno. El binarismo es la estructura del uno, donde el otro, ese otro que las leyes defienden, porque las leyes son un antídoto para el mal ya colocado, un remedio para el mal que ya está implantado. Entonces, donde el otro no puede ser nada que no sea el otro del uno, el negro del blanco, la mujer del hombre, el no heteronormativo, el que tiene una sexualidad anómala, y es anómala porque hay una normal con relación al normal, el deficiente con relación al no deficiente, al bien, al autónomo físicamente, y así por adelante. En el mundo, en la estructura binaria, que es la estructura de la modernidad, es el mundo del uno. Y toda la otra diversidad, toda la otra pluralidad, por una cuestión estructural,
A pesar de la vocación igualitaria, del vocablo, o sea, del enunciado igualitario, que nunca lo alcanzamos, que no lo alcanzamos nunca, ya hubo tiempo. O sea, cada vez hay más leyes, pero cada vez hay más agresiones a las diferencias. Entonces, por esa estructura que enmascara un verdadero, la desigualdad y la persecución que aflora todo el tiempo, volvió a aflorar ahora. Miren el discurso de Trump, miren el discurso de la Iglesia. Los otros días yo fui a dar una conferencia a una universidad en Brasil. Usted llevó esa carta, ¿no?, que pasó por mucha gente. Fui a dar una conferencia a la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, de Belo Horizonte, en Brasil. Y cuando terminé de dar la conferencia, llegó una carta. Una carta fue entregada en español, escrita en Navarra, por un tal llamado Diogo Jiménez, acusando al rectorado de la Universidad Católica, que es una universidad de bien público, aunque sea privada y denominacional, no es una universidad donde hay becas públicas para cursarla para algunos estudiantes, en fin, y de interés público. Llegó una carta al rector y al colegiado del programa de estudios de la religión para el cual yo fui a dar esa conferencia, donde no hablé de aborto para no tocar sensibilidades, plenamente consciente de que estaba en una universidad denominacional, o sea, católica. No hablé de aborto, no hablé de varias cosas que tocarían, no elegí esos temas, hablé sobre feminismo indígena, por ejemplo. Pero en el momento en que terminé de hablar, llegó esa carta escrita en Navarra por un Diogo Jiménez y publicada, pueden verla en internet, en un lugar que se llama Infocatólica. Está en internet hasta hoy, buscan solo Segato, Infocatólica, Diogo Jiménez con X y van a ver lo que dice ahí. Había un perfil perfecto del pensamiento decolonial y de mi posición ante una cantidad de temas, y la profesora que me convidó perdió su trabajo. ¿Sí? Ah, sí. Ahora salió de acá. Perdió el puesto. Primero perdió su grupo de investigación, inmediatamente al día siguiente lo sacaron de la página de la universidad, y después fue tan grande el asedio sobre ella que tuvo que retirarse, el acoso laboral. Entonces estamos en un mundo donde esto lo habíamos vencido por un tiempito mediante las leyes modernas, ¿no?, de la defensa de las diferencias de varias formas. Pero reapareció en el discurso del país más influyente del mundo, que son los Estados Unidos. El racismo, todo esto, ¿no? La homofobia, la transfobia, la misoginia, apareció clarito enunciado. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos continuar teniendo fe cívica, fe en la institucionalidad moderna si nos traiciona siempre? Entonces, es por ahí. Yo creo que quizás deberías empezar a intentar pensar por los costados, o sea, pensarle por el borde. Yo no estoy diciendo que hay que abandonar el Estado y no hay que abandonarla, pero pienso que a la modernidad, pienso que le hemos apostado todas las fichas. Es necesario intentar pensar por fuera del paradigma moderno, que es patriarcal, por fuera de la historia del patriarcado, por fuera de la historia del Estado. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Qué me dices? ¿Por qué me invitó? Y porque no porque me invitó a mí, sino que con eso se queda claro que ella compartía los puntos de vista que yo defiendo. O sea, por eso. Sí. No, yo creo que no quiero que sufra, yo no quiero que sufra Rosa porque estamos en desacuerdo, no quiero que sufra nadie en realidad. Ya estoy en una fase en que cualquier tipo de sufrimiento es tremendo, pero más de ella que es un dulce. No, yo que entiendo lo que decís, creo que estamos de acuerdo. El camino no instrumental, otra cosa, sino el camino histórico de las buenas palabras de la modernidad, sí. Pero tengo una crisis de fe
moderna en este momento. Otra cosa, por ejemplo, que son palabras que cierran, claro, son provisorias. Yo hablo de dos grandes proyectos históricos puestos en el mundo en este momento, que es, porque no podemos separar Estado de empresa, no podemos separar modernidad de capitalismo, son inseparables, no se pueden separar, lo hemos intentado. El discurso de los derechos humanos se ha intentado como un anillo que rodea el Estado para protegerlos de la presión corporativa, pero ese anillo ha sido vencido. Yo creo que no ha podido proteger el campo estatal de la presión corporativa. No veo evidencias de eso. Entonces hablo de dos grandes proyectos históricos. El proyecto histórico de las cosas, que es el proyecto histórico del capital, que pone en el centro, y en Europa la veo así, y una gran parte de España la veo ya integrada en ese proyecto histórico de las cosas, donde el centro de la vida, el centro del deseo y lo que decide las relaciones entre las personas son las cosas. O sea, el deseo está puesto en las cosas y la meta de felicidad son las cosas. Las cosas producen individuos que después, al poco tiempo, también se transforman en cosas. Y del otro lado veo sociedades, cuidado, no, y ahí lo digo para que entiendas y no estemos en total discordancia. El proyecto histórico de las cosas, hay vínculos, pero los vínculos no son dominantes. Entonces, en ese proyecto histórico se invierten vínculos en las cosas. Por ejemplo, nadie va a dejar de producir un dinerillo por cultivar una amistad. Nadie va a pasar lo que le pasó lo que me pasó los otros días en Buenos Aires con un taxista. Es raro que pase, es raro, es más raro, es minoritario, es proporcionalmente menor la medida en que pueda pasar esto, en que, le digo, un taxista me trae del aeropuerto, que es caro, que es un viaje caro y lejos, a mi casa, en San Telmo, en Buenos Aires, y le digo, el viernes tengo que volver, ¿qué tal? ¿Me da su tarjeta? Lo llamo para que me haga el viaje de vuelta. Y me dice, ¿a qué hora? Le digo, a las 8 de la noche. Dice, no, ese es el horario en que me reúno con mis amigos. Dije, esto es extraordinario. No le hice un monumento porque no tenía con qué, pero me dio una alegría tan grande saber que alguien invertía cosas en la amistad. Y luego está el proyecto histórico de los vínculos, ¿no? El proyecto histórico que coloca en el centro de la vida los vínculos que derrochan. Mi mamá me decía, esos brasileros se gastan todo lo que ahorraron en un año en el carnaval, son bárbaros. Mi mamá era italiana, ¿no? O sea, después fui entendiendo que no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Que hay inversiones en los vínculos, ¿no? Y el mundo europeo tiene tremendo prejuicio con relación a esa inversión que gasta en mantener vínculos vivos. Pero conozco otros mundos, los conozco como antropóloga y lo conozco por donde vivo, que hay una inversión en permanecer vinculado, o sea, donde el vínculo es lo que da sentido a la vida, la vincularidad, la comunalidad. Entonces, el proyecto histórico de los vínculos no es el predominante en la modernidad. Los dos conviven todo el tiempo. Todos somos anfibios entre los dos proyectos, un poquito acá, un poquito allá. Pero hay un momento de la vida en que uno tiene que tomar esa decisión. Y la decisión por la modernidad es la decisión por la empresa, es la decisión por la productividad, es la producción por las cuantificaciones. Lo vivimos en la universidad de una manera atroz. El autor mira, los otros días estaba pensando, es tan atroz el instalar en la universidad la evaluación productivista, cuantitativista. Es letal para la imaginación, absolutamente letal. Es la muerte de la inteligencia. Entonces estaba pensando en esto y me encuentro con el obituario de un autor sin el cual no se puede estudiar La Nación, por ejemplo, que es Benedict Anderson. Existe un gran teórico que nadie que escriba ni de la sociología ni de la historia, que escriba sobre qué es una nación, puede
evitar leer Anderson Benedict, siempre transformo el apellido en el nombre. Escribió un librito así, era irlandés, además medio gallego, ¿no? Entonces, un librito pequeño que transformó completamente el pensamiento. Y solo eso prácticamente, el otro no, nada más. Tuvo una buena vida, habrá tomado bastante Guinness, no sé cómo, pero no escribió mucho más y es un autor fundamental. Entonces, ese productivismo, cuantitativismo nos está matando la inteligencia. Y es ese formato de la cosa, ¿no? De lo medible, de lo mensurable. Y la mensurabilidad es el predicado de la modernidad, la norma. No sé, pienso esto. Pero fue un buen debate. Sí. No sé si queréis hacer preguntas, pues lo que os parezca. Yo, si no, tengo una buena batería de preguntas para Rita. Esther. Una estructura que crea instituciones y que genera normas.